Buenas tardes de nuevo. Esperamos que el trabajo de los talleres de experiencias y los speakers conas hayan sido muy fructíferos. Hace 24 años se organizó el primer congreso en este Palacio de Congresos y hace 20 que se creó la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. En la mesa redonda que tendrá lugar a continuación, la ciudad educadora, memoria y proyecto, queremos hacer un repaso de lo que ha sido este plazo. Pero no queremos hablar únicamente del pasado. Queremos recordar las etapas que hemos ido quemando, pasando, planteándonos el proyecto de futuro. ¿Hacia dónde debemos dirigirnos con nuestras ciudades? ¿Qué retos tenemos que plantearnos para hacer ciudades abiertas y acogedoras? Para presentar esta mesa, ¿quién mejor que la señora Milagros Pérez Oliva, miembro del Máster de Periodismo del país, Universidad Autónoma de Madrid? Adelante, señora Milagros Pérez Oliva. Buenas tardes a tothom. Gracias, buenas tardes a todos. Com que anem amb una mica de retras... Como vamos un poco retrasados, ya anuncio que voy a ser muy estricta con el tiempo. Siento hacer de señorita Rottenmeier, pero no queda más remedio. Bien, esta es una mesa redonda que pretende enlazar pasado y futuro, pasando por el presente, por supuesto. Hace 24 años que se celebró el primer Congreso de Ciudades Educadoras y hace 20 años se creó la asociación. Durante estos años se ha trabajado muchísimo, se ha hecho muchísimo trabajo y hay muchísimas experiencias de las que han salido progresos e hitos importantísimos. Pero de vez en cuando conviene pararse, ver de dónde venimos y sobre todo ver hacia dónde nos dirigimos. Y ver hacia dónde se dirige uno es muy difícil porque el mundo cambia y lo hace más aún en los tiempos que corren. Si tuviéramos que definir esos tiempos, yo diría que se caracterizan por la experiencia de cambio acelerado. Esta sería la definición más precisa de los tiempos que vivimos. Unos tiempos de complejidad creciente, por una parte, y además de aceleración creciente, lo que hace más difícil cada uno de los procesos, porque todos los procesos van cada vez más rápidos y tenemos menos tiempo y más confusión a la hora de decidir qué es lo que debemos hacer con las ciudades, la política, con todos los procesos. De forma que seguramente el término que define mejor el estado de ánimo de una gran parte de los ciudadanos de hoy en día, también de los jóvenes, es la palabra incertidumbre. Es una palabra clave. Porque no solo vivimos en una época de cambios, sino que atravesamos un cambio de época. Y vivir un cambio de época significa que hay cambios muy profundos en los paradigmas, también en el educativo, también en el urbano educativo. Y por eso es muy pertinente que planteemos cómo esos cambios que se están produciendo en la ciudad, y hoy en día ciudad prácticamente lo es todo, influyen en las ciudades y cómo podemos intervenir en esos cambios. A partir de los valores y de principios de la Carta de Ciudades Educadoras y de las buenas prácticas y experiencias buenas ya consolidadas, debemos abrir nuevas perspectivas de avance hacia una idea de ciudad educadora que satisfaga las necesidades de los ciudadanos que van a vivir, que van a venir a estas ciudades, que no son los mismos de hace 20 años y que probablemente van a tener necesidades diferentes. Contamos hoy con 3 ponentes de lujo, con una biografía extensísima y que no puedo contarles porque me ocuparía una hora entera, pero sí quiero presentarles algunas de las características. El señor Fiorenzo Alfieri. ¿Quién no conoce Turín? ¿Quién no ha estado, sobre todo los que tienen más edad, leyendo cosas constantemente de las innovaciones de Turín? Pues bien, muchas de esas innovaciones venían de la mano, eran obra del señor Alfieri, que es además pedagogo, ha sido director de escuela, regidor en varias áreas del ayuntamiento y ha escrito muchísimos libros que no les voy a contar porque están en su biografía. También conocen seguramente muy bien a los que son de Barcelona y a los que vienen de fuera también, porque habrán tenido noticias del señor Joan Manuel del Pozo. Ha sido conseller de Educación en Cataluña y es profesor de filosofía en la Universidad de Gerona. Ha traducido autores de ética y ha trabajado sobre todo en temas de filosofía de la ética y acaba de publicar un libro que les recomiendo, Educacionario. Es una invitación a pensar y a sentir la educación a través de 60 conceptos y ha sido nombrado hace poco síndic de Greuges
de la ciudad de Gerona. Está en una función muy interesante, por ejemplo. Y después tenemos a Angélica Sátiro. También la conocerán muchos seguramente por su trabajo en ayudar a los profesores y a las entidades a enseñar filosofía, a que a los niños les guste la filosofía y para que puedan comprenderla. Pero ella, sobre todo, es una persona inquieta, que ha tenido muchos proyectos en sus manos, es directora de la Casa Creativa e impulsora de una cosa que se llama Crear Mundos, una red de redes creada hace unos años, muy especializada en la innovación social. No solo en temas de educación, sino en general en procesos de creación, de creatividad, involucrando sobre todo a los jóvenes. Y como ha sido consultora de las ciudades, de la Asociación Ciudades Educadoras, ha visitado países grandes y pequeños, colegios grandes y pequeños, todo tipo de escuelas y centros, y por eso seguramente hay pocas personas que como ella cuenten con una visión más amplia y más transversal del problema que vamos a abordar. Así que, empezando por el pasado, pero sin quedarnos ahí, en el pasado, les pediría al primer ponente que a partir de sus experiencias y las buenas prácticas de las ciudades educadoras que él conoce y recuerda desde su experiencia porque las ha impulsado, ¿cuáles le parece que siguen vigentes y que tenemos que conservar porque quizás están en peligro? ¿Y cuáles deberían ser los nuevos paradigmas que deberíamos introducir para hacer realmente ciudades educadoras? Mi hanno detto che posso parlare italiano. Me han dicho que puedo hablar en italiano. ¿Es así? Sí, muy bien. Pues la verdad es que eso me satisface mucho porque me elimina dificultades a la hora de expresarme. En fin, lo primero que me gustaría decirles es algo quizás algo polémico, algo dulce también, digamos algo dulcemente polémico. Y es que, en mi opinión, en este tema hay que ser muy lineal, muy sencillo si quieren, no caer en la tentación de la complejidad. Porque en la complejidad, una idea como la de la ciudad educadora, pues corre el riesgo de perderse. Así que mi breve intervención tratará de ser muy sencillito, muy lineal. Y quisiera empezar recordando cómo nació la idea. Porque la preparación de este encuentro me ha permitido comprobar la verdadera modernidad de esta idea, su carácter actual, contemporáneo. No me cuesta conciliar la idea de que lo que se proponía hace 20 años ya no es válido y demás, porque creo que sigue siéndolo. Veremos qué es lo que puedo hacer. Pero en cualquier caso, en mi experiencia, la historia de mi ciudad, pues el recorrido ha sido el siguiente. Todo empieza, si queremos, mucho antes de nosotros, a finales del siglo XIX, cuando un filósofo americano muy famoso, John Dewey, escribió un libro crucial titulado Escuela y Sociedad. Y en ese libro decía que todo aquello que se hace en la escuela, en el colegio, el criterio de calidad del colegio, de la institución educativa, tiene una consecuencia directa sobre lo que sucede fuera de ella. Es un criterio sencillo, como ven ustedes, pero muy productivo. Partiendo de esta idea, surgió una historia que recibió el título o el nombre de Movimiento de Escuela Activa, Dewey añadía también otra cosa. ¿Cómo tiene un impacto la escuela en la sociedad? Bueno, pues lo tiene enseñando para la vida o educando para la vida. Y el instrumento didáctico fundamental para educar para la vida es la vida misma. Y ahí radica la fuerza del pensamiento de este filósofo pragmatista americano.
Pero bueno, como les decía, este movimiento de la escuela activa ha interpretado de forma escolástica, si quieren, esta idea. Si la escuela tiene que preparar para la vida, entonces la escuela tiene que organizarse como la vida misma, como una vida en miniatura, en el seno de la institución educativa. Y ese es el siguiente paso que tenemos que dar, realmente importante desde muchos puntos de vista. Por tanto, ¿qué consecuencia tiene esto? Pues que en la escuela se hacen representaciones teatrales, en la escuela se va al jardín, en la escuela se hace deporte. Es decir, la escuela es una sociedad en miniatura, porque tiene que preparar para vivir en la sociedad en sí misma. Y los espacios, los técnicos y los materiales de la escuela tienen que ser una sociedad en miniatura. En lo que a mi experiencia se refiere, llegamos a 1975, cuando en mi ciudad una serie de protagonistas de la escuela experimental, de la escuela activa, entre los que me encontraba yo, empezamos a desempeñar papeles como administradores de la ciudad, administradores urbanos. Y ahí es donde surge la idea fundamental, plantearnos por qué miniaturizar la ciudad en la escuela. ¿Por qué no hacerlo al revés? ¿Por qué no poner la ciudad al servicio de la escuela? Obviamente, para ello necesitamos dos cosas. En primer lugar, que la escuela utilice la ciudad, que acepte esta propuesta, y que la ciudad se organice de tal forma que pueda ser utilizada por la escuela, porque no es algo sencillo. No es algo tan obvio que la escuela utilice la ciudad o que la ciudad se convierta en una gran escuela, como quieran. El alcalde y nosotros, todo el equipo, hemos hablado con la ciudad y hemos creado un discurso sencillo, de nuevo, que el hecho de que la escuela eduque para la vida no redunda en interés de la escuela en sí, sino del sistema de la ciudad, porque la escuela puede ser autorreferencial incluso. ¿Y en qué se beneficia la ciudad de tener una escuela autorreferencial? Bueno, pues este principio ha sido un principio muy productivo, porque muchos componentes de la ciudad, del sistema ciudad, no tienen un carácter cultural, no solo aquellos de carácter cultural, y esto es algo muy interesante también, porque no solo las bibliotecas, los teatros, etcétera, sino también las industrias, los servicios, el orden público, han aceptado esta idea totalmente original de acoger a la comunidad educativa de todas las edades para que puedan tener un contacto directo concebido como una inversión de futuro, una inversión en el ciudadano del futuro. Otro elemento fundamental ha sido constatar que la relación directa sin mediaciones con el educador, no miniaturizado, sino la relación cálida, directa, era algo muy formativo, que impresionaba a los niños y que nos hacía pensar que quizás había elementos mucho más productivos que la relación un tanto fría del niño con la escuela. No quiero decir con esto que el colegio, la escuela no tenga una función, sino que la función de reflexión debe hacerse basándose en un elemento de verdad, y la relación directa entre los niños en el colegio y personas de verdad, de las que hacen que viva la ciudad en todos los ámbitos, las que producen la ciudad, es algo que hemos considerado pues realmente muy valioso. El siguiente paso ha sido precisamente ese. Si la relación entre los niños y los ciudadanos y la ciudad, la relación directa, sin mediaciones,
sin miniaturizaciones es algo tan productivo, entonces quizás el problema no sea que la ciudad se ponga a disposición de la escuela, sino que la ciudad tiene que ponerse al servicio de los ciudadanos. Y eso nos plantea un problema distinto. Ayudar a los ciudadanos a lo largo de toda su vida a comprender, en primer lugar, el lugar en el que viven, la ciudad, y también el mundo. Esta idea, que nos lleva a la definición de la ciudad educadora, es una idea mucho más compleja de lo que he expuesto aquí. Es algo mucho más complejo que simplemente poner a disposición de la escuela los distintos recursos de la ciudad. Y también es una idea que se escapa mucho más. No es fácil de aprender, pero también es mucho más importante. La escuela en Turín sigue desarrollando sus tareas. No creo que ocurra solo en Turín, pero seguramente sea algo que se da en otras ciudades. Los municipios ponen a disposición de las escuelas centenares de ofertas. Y eso perpetúa la relación entre alumnos y ciudadanos. Y de ahí surge también una línea de pensamiento distinta. Una iniciativa de carácter educativo que se difunde por todo el sistema. Y con esto concluyo. Lo que quiero es simplemente despedirme con la fórmula concreta, organizativa, de nuestro proyecto. Es siempre la ciudad como entidad política. La ciudad como entidad política es la que se pone en contacto con los distintos protagonistas, con los distintos agentes. Debe hablar con todos los interlocutores, como hizo con la escuela. Se pone en contacto con cada uno de ellos y les dice: cada uno de ustedes, cada uno de vosotros, en la medida de vuestras competencias y posibilidades, tiene que ocuparse de incluir entre sus prioridades la oferta, la creación de condiciones que permitan a los ciudadanos, a lo largo de toda su vida, conocer, comprender, participar en el mundo que les rodea. Es una especie de plan estratégico, si quieren. Así se hacen los planes estratégicos, creando pactos entre todos. A mí no me pareció especialmente difícil crear este tipo de discurso. La idea básica es que es un pacto entre todos. Pongámonos de acuerdo, que cada uno haga lo suyo. Yo con esto no puedo dar ejemplos, pero bueno. Es impresionante a llevar a cabo controles de todo tipo, comprobar cuántos sujetos han aceptado esta idea y toman iniciativas. Si estas iniciativas se analizan de manera conjunta, como se hace en un plan estratégico, es impresionante la cantidad de ocasiones en las que los ciudadanos pueden conocer, comprender, reflexionar, debatir y recordarse unos a otros que el problema de la educación, no solo académica, sino la educación en general, es el problema número uno de nuestra sociedad. Porque esto es lo importante. No se trata únicamente de los contenidos. Para concluir, me gustaría decir que si las cosas han cambiado con respecto a 20 años, yo les respondo que puede que sí, puede que no. No es que hayan cambiado, es que se han transformado, sobre todo en lo que a contenidos se refiere. Pero la metodología, la forma de pensar, el pensamiento subyacente, el marco, si quieren, la estructura, este discurso que he tratado de presentarles aquí utilizando las palabras más sencillas, ha cambiado. ¿Y en qué forma ha cambiado? Lo digo porque se puede hablar de la globalización, de las nuevas tecnologías, de nuevos valores, pero estos son contenidos, contenidos que se añaden, que hacen que sea aún más necesario el método de pensamiento y de trabajo, porque surgen nuevos problemas
tenemos que enfrentarnos a la crisis, a la transformación de la producción. En ciudades como Turín, por ejemplo, que vivía de industria automovilística, de la fabricación, y que ahora ya no tiene esa industria pesada que está en China o en Brasil. De 150.000 empleados, Fiat ahora pasa a tener 25.000 o menos incluso. Bueno, pues son cambios, todo esto, que en cierta forma ponen en crisis en la ciudad educadora, o al menos eso dicen algunos, aunque yo no lo veo. Escoltant-lo y sé... Gracias, me pasaría horas y horas escuchándole. Es un gran sacrificio para ustedes, lo sé, resumir, condensar tanto, pero este es el formato que hemos acordado. Ahora es el turno del profesor Del Pozo. A partir de esta idea de que quizás cambian los contenidos, las circunstancias, pero la función sigue siendo válida y muy importante, ¿cómo podríamos identificar cuáles son los nuevos agentes que ostentan la responsabilidad de llevar a cabo esa función educativa? Pero no solo eso, sino también la adaptación necesaria. ¿Y cuál sería esa adaptación? Muchas gracias, realmente es un desafío intentar responder a todo eso, pero nuestro compromiso es hacer la mejor aportación que podamos de buena fe. La respuesta parece demasiado fácil, pero es cierta. Los agentes somos todos. Es decir, una de las características que la sociedad actual tiene como quizás más problemática es la huida de la delegación de la responsabilidad. Existe un juego constante de transferencia de responsabilidades entre instituciones, técnicos, políticos, profesionales, paras, hijos, profesores. Diríamos que existe un cierto miedo a asumir la responsabilidad porque somos víctimas de un proceso de globalización que nos altera por completo los marcos de referencia, que es lo que el conocido Bauman ha denominado estado de liquidez nominal. Y yo creo que precisamente porque estamos donde estamos, ciudades educadoras, la reivindicación principal es la del sustantivo, perfectamente conectado con el adjetivo, evidentemente. El sustantivo es ciudad y el adjetivo es educadora. Y hay un debate acerca de si son más importantes los sustantivos o los adjetivos. Josep Pla decía que lo son para la literatura los adjetivos, pero para muchas personas los sustantivos son fundamentales porque sin ellos los adjetivos no se aguantarían. Pues bien, yo quiero hacer una reivindicación de la ciudadanía de la ciudad. Es decir, que si hablamos de ciudades educadoras podemos invocar un tipo de anticipación casi profética de un griego, el poeta Simónides del siglo VII a.C., y permítanme la frase en griego: la ciudad enseña a los hombres. Y la ciudad es justamente la totalidad de sus personas y de sus instituciones y de su dinámica participativa, de sus decisiones, en aquel caso del ágora, y este conjunto es el que realmente construye la educación. Si nos creemos esta idea, y como ciudad educadora tenemos que creérnosla porque forma parte de nuestra alma, eso significa que si queremos construir ciudades de ciudadanía plena, estaremos consiguiendo una educación plena que será complementada, como se dice escolásticamente, es decir, escolarmente para nosotros, escolásticamente es en italiano, será evidentemente así para la educación formal, pero el error en nuestra sociedad es considerar que toda la educación se produce exclusivamente en el ámbito escolar. Se trata, por lo tanto, de una reivindicación de la ciudadanía en el sentido de que en un mundo de globalización que arrastra todo de forma muy rápida, esta aceleración de cambio constante, la ciudadanía puede ser la ciudad. Y la ciudadanía, que es el espíritu de la ciudad, puede ser un referente todavía fiable. Es decir, en un mundo globalizado, la ciudad puede ofrecer a sus ciudadanos unos referentes de estabilidad mínima para poder construir la vida de una forma digna y responsable. ¿Qué está pasando con esta globalización? Pues yo creo que tiene unos efectos muy claros. No tenemos tiempo de analizarlos, pero de forma sintética serían el debilitamiento, lo han dicho muy bien esta mañana en la inauguración, el debilitamiento del espacio público, la liquidez y la ruptura cada vez más acelerada, como se dice en el libro citado esta mañana, El Capital, la ruptura de la cohesión social.
todo esto, debilitamiento, liquidez cultural y ruptura de la cohesión, ¿qué amenazan? Pues amenazan la construcción personal, amenazan la estabilidad y la construcción personal, que es un objetivo central de la educación. Una vez más nos hallamos conectando lo que podríamos denominar la política, la ciudadanía y los efectos educativos. Eso no quiere decir que tengamos que hacer un diagnóstico pesimista de la globalización, porque es cierto que esta globalización aporta también factores positivos, y yo creo que desde el punto de vista del análisis educativo y del educador tenemos que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, la globalización ha acelerado, ha intensificado las migraciones, que han multiplicado la diversidad cultural, y esa es una riqueza real. En Cataluña y en el conjunto de España tenemos un ejemplo muy claro de cómo en los últimos 15 años nuestras sociedades han mejorado muchísimo en diversidad, en enriquecimiento cultural. También la facilidad de las comunicaciones. Comunicarse es esencial para la construcción humana, y hoy en día nos comunicamos mucho mejor que hace 15 días. No hablemos ya de 50 años atrás. Y otro elemento muy importante, también fruto de la globalización, el sentido agudo de la libertad que hemos ganado. Y yo creo que eso nos favorece, y favorece obviamente también el proceso de ciudadanía, así como el de la educación. Permítanme que aporte dos citas muy breves para aclarar esta idea de ciudadanía, de un autor también clásico, latino en este caso, no griego, y de un autor contemporáneo. El clásico es Cicerón, que en la última parte de su libro La República, en lo que se conoce como El sueño de Escipión, dice una frase tan solemne como esta a favor de las ciudades: el Dios principal que gobierna todo el mundo no tiene nada en más estima de lo que pasa en la tierra que las agrupaciones y multitudes de hombres asociados en torno al derecho, que se denominan ciudades. Si buscamos la bendición divina dirigida a lo que pasa en la tierra, es eso, que es que los hombres se aglutinan en torno al derecho en las ciudades. De aquí la reivindicación de la idea de la ciudadanía. Pero dejemos dormir tranquilos a los clásicos, su sueño, e invoquemos un contemporáneo, uno de los filósofos contemporáneos más importantes, Lottertisch, alemán, que dice: es un hecho completamente decisivo y nunca lo bastante valorado en su importancia que todas las grandes culturas sean culturas de ciudad. El ser humano superior era y es un animal constructor de ciudades. Yo creo que en este mundo en el que estamos, de globalización rápida a ultranza, la ciudad emerge como una necesidad de perfil fuerte y de referencia directa y estable en la vida de los ciudadanos. Y en la idea de ciudadanía yo destacaría las siguientes características que nos vuelven a conectar con el adjetivo educador, que ya he dicho antes que podían competir los adjetivos en importancia con los sustantivos. Volviendo de nuevo a la idea clásica, yo diría que la buena idea de ciudadanía es la suma de lo que los griegos llamaban la paideia, educación o instrucción, la cultura y el ideal de belleza y bondad, kalokagafía, lo llamaban así. Esta paideia era esencial en la formación de los ciudadanos griegos, con un poco de trampa, hay que decirlo, para nosotros. Mujeres excluidas, extranjeros excluidos, niños excluidos. Obviamente los griegos tampoco eran perfectos, pero bueno, se decía que la ciudadanía sería una suma del ideal griego de la paideia, del ideal romano del derecho consentido, del consensus juris, así lo denominaba Cicerón en la definición de la República, y finalmente de la dignidad individual inviolable que lleva a la modernidad el filósofo Kant en un contexto, para nosotros ahora, siglo XX, de derechos sociales irrenunciables. Todo esto, paideia, derecho, dignidad individual y derechos sociales irrenunciables, señoras y señores, esto es el alma de la ciudadanía. ¿Y quién puede negar que un ejercicio bien hecho de esta combinación de factores no es en sí mismo profundamente educador? Es constructor de personas. Si se produce esto de una forma medianamente buena, ya no digo ideal, evidentemente se están construyendo muy bien las personas y obviamente se está logrando un resultado principalmente educativo. No sé cómo voy de tiempo. 2 minutos, muy bien. Pues bien, voy a dedicar esos 2 minutos a un punto que para mí es muy importante, que es señalar
que lo que es recomendable para caminar en contra de los efectos negativos de la globalización, que pueden ser antieducativos, evidentemente, es, en primer lugar, una reflexión sobre las raíces culturales y sociales de la noción de ciudadanía, en la línea que sugería yo hace un momento, y una recuperación educativa y social, por así decirlo, de la savia, de la sangre de esa ciudadanía, entendiendo que lo que más educa, y esto va vinculado también a las ideas de Tui, es lo que se dice, es lo que se vive, no lo que se dice, se corrige la intérprete. Y por lo tanto, si conseguimos una construcción plena de ciudadanía, la vivencia interna de esa construcción, ella misma es una gran lección de ciudadanía. Estamos haciendo lo que podríamos decir el currículum oculto o implícito. A veces se la ha llamado así. Además del currículum formal, lo que tenemos es una gran cantidad de currículum oculto donde nos jugamos mucho la construcción de las personas, es decir, su educación. Y ese currículum oculto lo tiene que diseñar una ciudad bien construida. Acabo con la lectura de un fragmento de una obra muy interesante de filosofía política de Pierre Rosanvallon. Democrática. On fa reivindicar. Ese es el título donde hace la reivindicación de un tipo de acción política a favor de la ciudadanía que incorpore lo que en ética se dice que es indispensable, que incorpore el mismo factor a la política. El factor es el cuidado. Pues que en ética se reivindique el cuidado es evidente. En política, ¿cómo se puede hacer? Pues este señor dice esto que a mí me parece muy interesante. Hay que considerar complementarias dos dimensiones de la ética: la discusión de reglas justas por una parte y la determinación de comportamientos de atención hacia el otro, poniendo el acento en el cuidado y la rehabilitación del segundo aspecto que muchas veces queda oculto o minimizado, el aspecto del comportamiento completo e diario. Y acaba unas líneas más adelante diciendo, se refiere a Martha Nussbaum, una conocida humanista, como sabéis. Martha Nussbaum, por ejemplo, dice, ha invitado a reconocer la contribución propiamente filosófica de las obras literarias porque permiten entender las cosas de una forma específica a partir de la complejidad de personajes y situaciones. También se puede recordar que el filósofo Wittgenstein luchó toda la vida contra lo que llamaba el deseo constante de generalización y el desprecio a los casos particulares, haciendo que los filósofos centren su enfoque en una atención inicial al peso vasto que tenemos por corriente. Se debe pasar de una ética fundamental de estas bases a una política. Antes que nada existe, como se ha destacado, una amplia e innegable demanda social de una política de atención a la particularidad. Por eso, de lo que se trata es, en mayor medida, de una redefinición de la democracia en tanto que conducta. Y concluyo diciendo que el marco ideal de realización de esta propuesta, que es a la vez ética y política, que funde ética y política, como dijo Aristóteles, es aquí el marco ideal, la ciudad con espíritu de ciudadanía. La filosofía, ¿eh? Bueno, vemos que la filosofía sigue siendo la disciplina que nos aporta conceptos contundentes y marcos en los que actuar. Angélica, con su experiencia como educadora y filósofa, pero también como activista social, como dinamizadora y creativista de procesos, creo que nos puede aportar muchas ideas, muchas sugerencias, no ya sobre el pasado y el presente, sino sobre qué deben hacer las ciudades educadoras, cómo deben ser las ciudades educadoras en el futuro. No me atrevería a decirte si ese futuro será dentro de 10 años, 5 o 2 meses, porque una de las cosas que caracteriza a nuestros tiempos es que no sabemos qué va a pasar dentro de 2 meses. Buenas noches, boa noite aos brasileiros que estão aí também. Bueno, voy a presentar 5 ideas en 15 minutos y son 5 provocaciones para problematizar. O sea, vamos a dar la vuelta a la tortilla. Espero que ayude a pensar qué podría ser el futuro de la ciudad educadora. La primera idea es
que la ciudad educadora no existe. Me van a decir, ¿y qué hacemos aquí en ese evento? La ciudad educadora es una utopía. La ciudad educadora es aquello que nos mueve, que nos pone en el horizonte la ciudad deseable, aquella que queremos conseguir. La ciudad educadora, que sois todos vosotros y que somos los que colaboramos aquí, son múltiples intentos y esfuerzos de transformar en realidad la utopía descrita en la Carta de los Principios de la Ciudad Educadora. Entonces, la primera idea de fuerza es esta. Esta ciudad educadora no existe, entonces a partir de ahí, ¿cómo puede ser el futuro para que pase a existir, ¿no? Entonces, como decía Galeano citando a Birri, ¿de qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para caminar, sirve para querer llegar allá. Entonces la ciudad educadora sirve para querer realizarla, hacerla de verdad, ¿no? Y aquí me permitan hacer una analogía con el diamante. Para mí la ciudad educadora es como el diamante. El diamante es el mineral más duro que hay. Es invencible e inalterable en su poder de ser lo que es. Es brillante y cuando está bien tallado y bien cuidado, es el mineral más valioso que hay. Entonces, la utopía de la ciudad educadora es ser invencible en su misión educadora, inalterable en su valor e identidad, valiosa para todos, deseada por sus habitantes y brillante en el escenario nacional e internacional. Esa es una utopía. Y ya les dejo ahí para que pensemos cómo vamos a brillar todas las ciudades que estamos aquí ahora en ese evento. Idea número 2. ¿Cómo hacemos para llegar a esa ciudad diamante utópico? Todo empieza con la mirada. Todo depende de cómo miramos. La mirada que necesitamos dar, hacer hacia nuestra ciudad, necesita ser una mirada problematizadora y una mirada emancipadora. Porque dependiendo de cómo vemos nuestra ciudad, actuamos en ella. Mirar de forma emancipadora implica mirar con ganas de actuar, con ganas de formar parte del cambio, con ganas de construir. Y es esta la mirada que hay que estimular y hacer nacer en nuestros ciudadanos y en nosotros mismos, los gestores de esta ciudad. Pero yo ahora les regalo una pregunta. ¿Qué es lo que ven cuando miran vuestra ciudad? ¿La miran de qué manera? ¿De manera pausada? ¿De manera tranquila? Para permitir que surjan cosas que están ocultas en sus rincones no tan claros. O siempre la miramos con la prisa de gestionar sus problemas que están ahí, que no paran, ¿no? Porque las ciudades son complejas. La mirada emancipadora convoca y provoca la acción. Y es esa la mirada hacia la ciudad que nos va a ayudar a construir la ciudad educadora diamante, la que brilla. La mirada cuestionadora permite encontrar posibilidades distintas, cambiar de perspectiva, cambiar las escalas de las cosas. A veces tenemos un problema que no es tan grande en la ciudad, pero ocupa toda nuestra percepción. Podemos entonces hacerlo chiquito para ver otras cosas en grande. Bueno, cada ciudad está embarazada de un sinnúmero de ciudades. Entonces, ¿cómo hacemos para crear la ciudad diamante? Apostar en la inteligencia colectiva, apostar en el cerebro social. ¿Qué tanto fomentamos la inteligencia de nuestros ciudadanos en la creación de nuestra ciudad educadora? Aquí les dejo otra pregunta, porque en el fondo las soluciones están dentro de los problemas compartidos. Idea número 3.
Ser original es volver a los orígenes. Esa es una cita de Gaudí, ese arquitecto maravilloso. Su origen era la naturaleza, por eso hace arquitectura orgánica, ¿no? Pero ¿cuál es el origen de la ciudad educadora? Es la propia condición humana. La condición humana es la condición urbana. Somos seres urbanos. Y aquí no me voy a extender porque señor Joan Manuel del Pozo ya nos dio una gran idea sobre eso, ¿no? Que en las ciudades somos construidos como personas, pero también somos constructores de estas ciudades. Ahora bien, las inmensas y complejas redes de comunicación globalizadas que ya hablamos aquí, están produciendo soledad urbana. Lo local, que es la ciudad, está invadido por lo global. Y en las ciudades habita el cansancio del mundo hiperactivo. Entonces, para crear nuestra ciudad educadora, nuestra ciudad diamante, hará falta superar esa soledad urbana. Hará falta hacer ética Ubuntu, que es esa ética de los pueblos de Sudáfrica. Soy porque somos entre todos. Para inventar nuestro futuro como ciudad educadora, necesitamos del contacto, del encuentro, del roce. La creatividad existe en el roce, en el contacto que hay entre uno y otro. Entonces, esa soledad, esa invasión del global en el individual, en el local, no lo podemos permitir, tenemos que superarlo. Idea número 4. Inventar el futuro partiendo del no, de los excluidos y de los marginados. Ese evento tiene como eje temático la creatividad, la inclusión, la participación, ¿verdad? Y cuando pensaba para decir estos puntos, pensé, a ver, ¿qué es el proyecto? El proyecto es un ejercicio creativo hacia el futuro, ¿no? Una acción ordenada más allá de los inmediatismos que tenemos, una acción con visión, con imaginación. Y entonces, teniendo en cuenta que queremos trabajar con el lema de que la ciudad educadora es una ciudad que incluye, ¿cuál es la mejor manera de crear la ciudad educadora que no existe, la de diamante? Crear desde la exclusión. Tener los excluidos, ninguneados, los desechos de nuestra ciudad como los grandes potenciales creativos de nuestra ciudad, como nuestro caudal creativo. Todo lo que no funciona en la ciudad es todo lo que tenemos para crear. Mira qué maravilla. Los no lugares están para ser transformados en lugares. Los ciudadanos excluidos están para que sean incluidos. No incluidos por pena, sino porque hay inteligencia desperdiciada ahí. El cerebro social de una ciudad necesita de todos. Y la mirada del ninguneado, del invisible, del marginado, es una mirada que ayuda a ver una ciudad que quizás justamente es la ciudad que puede brillar como diamante. Idea número 5, que espero estar cumpliendo mis 15 minutos, les confieso que es un reto. ¿Cómo construimos esta ciudad educadora diamante utópico, ¿no? Hay muchas posibles respuestas, pero aquí vamos a trabajar dentro de dos cosas. Una, pensar en nuestro quehacer como gestores públicos. Normalmente, ¿qué hace un gestor público de una ciudad? Trata de ordenar la vida social, de hacer que la ciudad vuelva a su normalidad. Pero yo les voy a preguntar, ¿qué es la normalidad de una ciudad educadora? Muchas veces la normalidad es regresar a la atopía, no a la utopía que nos mueve para crear la ciudad, sino la atopía, ese malestar de los individuos y de los colectivos, pensando en un orden que no nos representa. A veces la normalidad, volver a normalidad es volver a ese malestar. Entonces tenemos que afrontarnos a eso. Transformar, esa es la labor de la creatividad en la vida humana, transformar el malestar en bienestar.
transformar a utopia em utopia. De isto va o futuro. Ser uma cidade educadora é superar o incômodo com a cidade existente, generando entusiasmo para construir a cidade sonhada e deseada. E para isso, no cada dia de nossa vida de gestores, que eu sei que é dura, cada dia temos um montão de problemas que resolver, pero não há que olvidar alguns princípios que gente muito criativa utilizou em seus labores. Por exemplo, perseguir grandes projetos, como Martin Luther King, que tinha seu sonho e foi até o final, buscar múltiples respostas, como Thomas Edison, que hasta hoje nadie ganhou de ele em patentes, pero se equivocou muito e não ha tenido medo de equivocar-se, se arriesgou. Buscou várias respostas, não se ha contentado com a primeira resposta. Combinar coisas diferentes como Gutenberg, buscar ideias em equipe como Walt Disney, trabalhar com método como Agatha Christie, imaginar o impossível como John Lennon, dirigir-se hacia lo desconocido como Cristóbal Colombo. Como construir, Colón, perdão, me salió em português Colombo, foi a animação com os brasileiros que estão por aí. Bueno, em resumen, como é que podemos fazer isto? Em la gestão cotidiana de la ciudad educadora, hacer que lo ordinario se convierta em extraordinário. E perseverar, apesar de todos os fracassos, porque vendrão. Os fracassos formam parte da história. E não perder em nenhum momento a paixão de aprender. Porque uma cidade educadora, quando é de cidade educadora vocacional, se apaixona por aprender e seus cidadãos também. E por último, e aí acabo, como logramos que essa utopia de cidade educadora que todavia não existe, como logramos que exista? Haciendo que as palavras de la carta, com os princípios, que estas palavras estejam vivas, sejam palavras vivas, que venham desde dentro do corpo de los cidadãos, que passe por la epiderme de suas calles, que seja respirada em cada esquina. El dia que esta carta, com todos os valores que tem aí, o dia que estiver viva, nesse dia, a cidade educadora passa a existir, não só como utopia. Quando seus princípios sejam tão ligeiros, quando não haya que fazer esforço para implementar a cidade educadora, quando os princípios sejam ligeiros e imprescindíveis, como o aire, esse dia, nossa cidade será diamante. Brilhará. E eu quero estar presente esse dia. Porque, claro, a partir de aí, outras utopias vendrão, não? Bueno. Muy bien. Gracias. Bueno, pues señores, viva la utopía. Viva la utopía que siempre nos ha llevado a procesos de emancipación. Que por cierto es una palabra que no está precisamente de moda. Y que por cierto es el principal problema que tienen las ciudades educadoras, que entienden ser educadoras como ayudar a los ciudadanos a emanciparse en todos los aspectos de su vida. Por lo tanto, creo que la última intervención ha sido suficientemente provocadora y estimulante como para que los tres desarrollen un poquito más esta idea. Pero a mí se me ocurre un primer problema. Es que queremos ser educadores, pero el frame, el marco en el que estamos trabajando es cada vez más adverso. Queremos educar en valores, en compartir, en hacer utopías sociales en las que todos estemos mejor, pero ahí hay una cultura que emana muchas veces de las escuelas de negocios y que muchas veces plantea el individualismo, la competitividad extrema, la autoexplotación querida y deseada como marcos vivenciales. Entonces, estamos trabajando en campo cada vez más adverso, ¿no? ¿Cómo hacemos frente a este marco cultural tan adverso? Adelante.
¿Qué? No, non voglio ripetermi, ma se No quiero repetirme, pero si aumentan las dificultades, y estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, aunque cada uno de nosotros se ha aproximado a la problemática desde su propio punto de vista, basado en su experiencia, bueno, pues comparto el principio. Como les decía, si aumentan las dificultades, aumentan las necesidades. Las dificultades nos preocupan. Nos llevan a abandonar el campo. Yo creo que eso es justo lo contrario a lo que debería de ocurrir. Y es lo que decías tú ahora mismo. Tenemos tantas fuerzas contra nosotros que vemos que el concepto de ciudad educadora sirve para articular grupos sociales. Los hay a favor de la ciudad educadora, los hay en contra de la ciudad educadora, quizás, no lo sé. Pero nosotros está claro que somos los que estamos a favor. Para eso existe la asociación. Para que nos reunamos los que estamos a favor de las ciudades educadoras y para poder darnos fuerza unos a otros mediante la cooperación y encuentros como este. Encontrar la fuerza para resistir a los ataques de aquellos que no creen en nuestras ideas. Y eso es algo que ha sucedido siempre, por otra parte. Yo quiero hacer simplemente dos observaciones. Estoy muy de acuerdo con lo que se decía de que la ciudad educadora no tiene que existir. No es necesario que exista. Lo que es realmente importante es que se considere un objetivo, un proyecto. Esta visión bellísima de la utopía. No sé si he entendido yo bien esta palabra en castellano. Ilusión, porque es que no se corresponde, en mi opinión, a la traducción literal en italiano. Crear en algo imposible. Yo he visto siempre, bueno, nunca he estudiado castellano, lo he oído hablar, pero para mí la palabra ilusión tiene una serie de connotaciones. Es una palabra positiva. Es una pasión la ilusión. Y esa es la ciudad educadora. El enemigo de la ciudad educadora nos dice, no existe, es una utopía, es una forma de perder el tiempo. Eso lo hemos oído todos por activa y por pasiva, hasta los políticos nos lo han dicho. Es una idea digna de Rousseau, basada en el principio de que el hombre es bueno, que el niño es feliz por naturaleza. Y estos son enemigos de la ciudad educadora. Es donde el Tánatos vence al Eros. Los partidarios de la ciudad educadora son aquellas personas en las que Eros vence a Tánatos. Y por suerte existen. En fin, no le quiero quitar yo el trabajo al filósofo. Me gustaría acabar diciendo una cosa muy rápida. Basándonos en las experiencias actuales, bueno, pues desde hace año y medio, mejor dicho, soy presidente de la Academia de Bellas Artes de mi ciudad. El servicio es universitario, pero la organización es autónoma. Es decir, cada academia, cada conservatorio de música tiene un presidente. Y por eso les explico. He tenido la oportunidad, desde que ocupo este cargo, de recordar la importancia de la creatividad. Se nos ha dicho en cierto punto que cuál es la materia prima necesaria para seguir o para avanzar en la dirección de la ciudad educadora. Bueno, pues
tendríamos que ser capaces de imaginar algo distinto a lo que ya existe. La capacidad de imaginar, de pensar en cosas distintas a las que ya existen. Todos hablan de innovación. Todos nos dicen hoy que la innovación es la que nos va a sacar de la crisis. Que no es una crisis temporal, sino una crisis estructural, al menos para Occidente. Y en los análisis políticos y filosóficos se dice que como es una crisis estructural y no temporal, la única forma de salir de ella es tener la capacidad y el valor de pensar cosas distintas. Y yo he estado recientemente con 1.580 jóvenes, de los cuales 400 eran de origen chino. Y los miles de estudiantes chinos que vienen a las academias italianas han elegido, han hecho esta elección vital porque se dicen a sí mismos que en China es muy difícil ser creativos, pero es muy necesaria la creatividad en su país. Así que por eso deciden irse al país más creativo del mundo a aprenderla y sobre todo a las academias en las que se desarrolla esta tradición secular de las artes, de invertir en las artes. Y este es el tipo de experiencias que yo vivo. Y quisiera confirmarles que efectivamente existe esta necesidad política de la creatividad. Y para mí, y es algo de lo que hablo constantemente con los alumnos, lo importante es saber por qué están en la academia, por qué han hecho Bellas Artes o el bachillerato artístico. Bueno, pues porque han nacido así. En Italia, si no existiese esta fuerza natural, esta tendencia natural, no se dedicaría nadie a esta profesión. Cuando se le dice al padre o a la madre que alguien quiere ser estudiante de Bellas Artes, la familia se desespera, se preocupa muchísimo. Pero a pesar de eso, nos encontramos con que hay estudiantes que vienen de China para vivir 5 años con nosotros y durante estos 5 años pueden dar rienda suelta a su creatividad. Y yo estoy muy satisfecho, muy contento al ver que en esta mesa se da dignidad a la creatividad, a los miles de jóvenes que aceptan los peligros y la incertidumbre del futuro para no renunciar a esta fuerza. Algo que es importante no solo para el arte, sino también para toda la sociedad. Pediría brevedad porque así podemos... Ok. Angélica había pedido, pero... Adelante, No. adelante. Sisplau. Angélica, tú habías pedido. O sea, podéis interrumpir. Cuando queráis me levantáis la mano y os doy la esto. Yo solo quería comentar dos cosas. La ciudad educadora no existe, es una utopía, pero yo creo que está bien que exista, porque es importante tener ese proyecto para caminar, pero seguro que cuando logramos ya encontraremos más proyectos para caminar más adelante. Digo eso porque no me gustaría que quedara la idea de que, que puede existir solo como proyecto, ¿no? Hay que cuajarla en la realidad para tener otros sueños y otras utopías, porque eso forma parte de la humanidad. Y la otra cosa que quisiera comentar es recuperar un poco esa idea que acabas de decir de la dignidad de la creatividad, ¿no? Al menos recuperar a qué llamo yo creatividad. Obviamente el arte no existe sin la capacidad creativa humana, pero esta capacidad no es solo del campo artístico. Y personalmente pienso que una gran labor de las ciudades educadoras es hacer una pedagogía de la ciudadanía creativa. Por eso decía de la mirada emancipadora de los ciudadanos. Las soluciones a los problemas de la ciudad se encuentran creando, pensando creativamente cómo solucionamos y entre todos. Y todo eso es dignificar la capacidad creativa del ciudadano de a pie.
É isso que me gostaria de dizer, não? Aunque eu haya citado uno que outro gênio aqui para falar de princípios criativos, a criatividade que mais importa é aquela que podemos estimular e trabalhar cada dia com os cidadãos de a pé, para transformar essa cidade em uma cidade mais habitável e mais amável e uma cidade educadora, não? Juan Manuel. Molt bé, doncs, convençut de les teves paraules, intentaré ser una mica... Convencido de tus palabras, voy a intentar ser un poco creativo y aportar una palabra más a estas 4 que están muy bien, porque creo que es una palabra implícita en todas ellas y es la única respuesta a la pregunta que tú planteabas. La palabra es compromiso. Muy vigente esa palabra hace unas décadas y se ha ido diluyendo en nuestra cultura globalizada y líquida. Sin compromiso no vamos a salir del paso, porque como dijo Juan Carlos Tedesco, el pedagogo argentino de la escuela, lo dijo él en concreto, pero nosotros podemos decirlo de la ciudad educadora. La escuela es contracultural, dijo, y nos quedamos un poco así porque los profesores nos veíamos con crestas verdes, con piercings, y dijo, es contracultural porque la corriente universal va en contra de los valores educativos que todos consideramos principales, de modo que cuando la escuela trabaja en consonancia con los valores fundamentales de la humanidad, se encuentra con que fuera de la escuela hay un ataque constante a esos valores. Pues bien, lo que podemos decir de la escuela como contracultural lo podemos decir de la ciudad educadora, porque está comprometida con el ideal educativo y por eso se encuentra con esas dificultades y, como decía Fiorenzo Alfieri, más dificultad, más necesidades. Es decir, realmente no podemos aceptar la fatalidad, porque si lo hiciéramos seríamos malos ciudadanos y malos educadores. No es propio de un buen ciudadano y de un buen educador arrugarse ante las dificultades. Por eso, ante esas dificultades objetivas de un mundo globalizado, que más bien es antieducativo, carga de educación dentro de las escuelas y en las ciudades. Mi reivindicación, e insisto en ella, ha ido por la vía de que un elemento muy importante de fortalecimiento de lo que podríamos denominar el currículum implícito u oculto educativo es el crecimiento de la ciudadanía en las ciudades, porque las ciudades son el espacio inmediato, real y directo y concreto donde viven las personas, y ahí es donde se puede desarrollar esa política del cuidado, de la atención personalizada. Así que el compromiso es inevitable, diría yo, porque sin compromiso, sin unir voluntades para trabajar juntos, es evidente que nos va a ganar la batalla individualista. Hay una dificultad para eso, y es la trampa del lenguaje. Es decir, existen momentos en los que se nos han apropiado de las palabras los que no quieren esas palabras. Y aquí, cuando hablamos de compromiso, por ejemplo, es evidente que una ciudad educadora, como se dijo esta mañana en la conferencia inaugural, un elemento esencial aquí, decíamos, es la participación, pero se ha ido degradando ese concepto de participación hasta quedar en una pantomima, en una excusa, para que los que quieren hacer lo que quieren hacer lo puedan hacer con la aquiescencia de los que se supone que van a participar. Pasa lo mismo con términos como sostenibilidad, pertenencia, etc. Así que, ¿cómo podemos desmontar todo eso cuando estamos en un mundo? En el caso de las mujeres lo hemos visto muy claro, se ha asumido el discurso feminista, incluso está consignado en las leyes, todas las empresas a veces se vanaglorian de son igualitarias, pero seguimos sin ser iguales. Seguimos sin tener las mismas oportunidades, así que sigue existiendo esa desigualdad. Así que, ¿qué pasa? ¿Qué instrumentos tenemos realmente para que realmente se pueda transformar? Porque hay una forma de hacer frente a esas ideas que son utópicas, incorporándolas al sistema y vaciándolas de contenido. ¿Cómo hacemos eso? Si me permitís, yo diría que en este momento de mi reivindicación de la ciudad como conjunto y fuente principal de educación, ahora me voy a concentrar en la escuela, para decir que en la escuela tenemos un espacio ideal para hacer un trabajo sobre el lenguaje mucho más rico y más intenso del que se hace ahora. Porque es cierto que en el lenguaje nos jugamos una multitud de cuestiones de interés social y de interés político.
Somos víctimas constantes de esas trampas lingüísticas, hasta el punto de que ese filósofo que mencioné antes, para decir que la mayoría de problemas filosóficos y humanos en general, diría yo, no se tienen que resolver, se tienen que disolver. Analizando lingüísticamente la construcción del problema, te das cuenta de que si la precisión de las palabras y la construcción del discurso fueran los correctos, se diluiría el conflicto. Tenemos que equipar a los niños y niñas en la escuela, a todo el conjunto también, no lo excluyo, pero tenemos que equiparles, decía, lingüísticamente para que su potencia conceptual les permita reconocer las trampas que nos ponen permanentemente en el uso del lenguaje. Adelante. Que a la escuela, estoy de acuerdo con João Manuel, la escuela ahí tiene un papel fundamental de hacer una educación reflexiva, una educación crítica, una educación creativa, una educación cuidadosa. Eso es tarea de nosotros que estamos en la escuela, pero también es tarea de toda la ciudad. La ciudad tiene que ser un espacio que estimule dentro y fuera de la escuela la inteligencia de las personas. Tiene que estimular la capacidad de dialogar, tiene que estimular el pensar con criterio, tiene que estimular la capacidad de pensar más allá de la inmediatez de los problemas, pensar posibles consecuencias de las acciones. Tenemos que ser capaces de ser razonables dentro y fuera de la escuela. Entonces lo que pienso que podemos tratar de hacer es justamente dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Que me encanta esa expresión, porque dar la vuelta a la tortilla siempre me hace reír, ¿no? Que a veces no funciona. Pero los mecanismos que la ciudad tiene de aislamiento, de exclusión, estos mismos mecanismos pueden ser transformados, dados la vuelta para ser mecanismos de diálogo, de encuentro, de trabajo del pensamiento. Paulo Freire decía que los humanos nos humanizamos en el diálogo. Esa capacidad de pensar la podemos trabajar en compañía con el otro. Entonces, y esto nos toca a todos. Nos toca provocar isso dentro do bus, dentro do metro, na parada do bus, em los parques, em las plazas. Todo tem que estimular a que pensem. Ultimamente, com todo o que comentávamos antes, estamos quedando como acéfalos. Todo hace a maquinita para nós. Já não faz falta dar tanta volta com o pensamento, pois isso não está bem. La ciudad tiene que estimular esa capacidad de pensar, hacer que quieran pensar y que participen de ese pensamiento colectivo. Eso es la inteligencia colectiva y el cerebro social, ¿no? Ese roce, producir el encuentro. Forse sono... Quizás me influye mi propia experiencia. He trabajado 50 años, exactamente la mitad de ellos en la escuela y la mitad en la administración en la ciudad. Y me resulta difícil no dar importancia a los dos elementos. La educación y la política administrativa. No la política administrativa, no la política del politiqueo, sino la política que administra la vida. Así que, como digo, me influye mi experiencia. Tú nos has dado algunos elementos para contrastar ciertas degeneraciones. Yo creo que estos son los dos principales instrumentos de que disponemos. Por una parte la escuela y por otra parte la administración. De momento no se ha hablado de democracia, no es algo que esté de moda, pero en realidad también en esta ciudad, hace pocos días, se dio espacio a la democracia, a la elección de cada uno, al pensamiento de cada uno. No excluyamos esa posibilidad totalmente, porque de vez en cuando parte de las elecciones políticas son responsabilidad
de una serie de figuras que tienen que participar en el proceso. No sé si he sido muy claro al principio de mi intervención, pero lo que quería decir es que uno de los elementos importantes en la ciudad educadora, si queremos que surja esta ciudad educadora, tiene que hacerse mediante la creación de técnicas, no solo en el colegio. No vivimos únicamente tensiones educativas. No, la tensión educativa tiene que transformarse en modos de actuar. Y la tensión educativa tiene que estar presente no solo en el colegio, sino también en la ciudad. Repito lo que trataba de decir al principio. Esta ciudad tiene la posibilidad de vinculación con el espacio democrático, en tanto que administradores, tomar la iniciativa, hacer que los distintos elementos del sistema reflexionen, porque no es que sea una complejidad en la que nos perdamos, sino que existe una complejidad que se puede reducir, identificando los componentes y resolviendo con cada uno de estos elementos más o menos el mismo problema. Redunda en interés de todos que haya información para los ciudadanos. Y por información no se entiende condicionamiento, porque el condicionamiento no lleva a la educación. Piensen ustedes en el teatro griego. Por ejemplo, el teatro griego no era propaganda sobre los valores que tenían que transmitirse, porque las tragedias más bellas, las de Eurípides o Sófocles, son tragedias abiertas. No te dicen si Antígona tiene razón o si Creonte tiene razón. Hace 2 años, con mis nietos de 16 y 13 años, me fui de viaje a Siracusa. Pasamos 3 tardes en el teatro griego y lo que más les impresionó fue ver que aún hoy en día 12.000 personas cada tarde salían de Antígona y seguían debatiendo toda la tarde y al día siguiente en el restaurante, etcétera, para ver si Antígona era quien tenía razón o si era Creonte. Y mis nietos de 16 años han entendido que el objetivo de ese teatro griego, del que por cierto nace la democracia, era este tipo de debate. Hay que crear un teatro, hay que llevar a las partes interesadas al teatro, un teatro que tiene que ser bellísimo. La tragedia tiene que empezar en el atardecer, cuando empieza a hacerse de noche y, si es posible, teniendo el Etna de fondo. Y se trata con todo esto de crear un clima de pasión que a veces no está presente en la escuela, y entonces es cuando se golpea. ¿Y dónde se golpea? ¿Con qué se golpea? ¿Con la propaganda? ¿Con una clase? ¿O con el teatro en sí? ¿Con algo que nos llega al fondo del ser porque es creativo? Con el teatro, que si luego lo vemos, es un teatro que quiere hacer pensar, que quiere hacer que salgas del teatro con la duda. Así que, mutatis mutandis, me parece que ese es el trabajo que tiene que hacer una ciudad. Para que los distintos componentes respondan a sus responsabilidades y cada uno responda también con datos y hechos concretos. La ciudad en la que vivo ofrece constantemente a los ciudadanos posibilidades de comprender. Y comprender no es lo que se puede entender en ocasiones. Yo quiero cerrar con la fórmula de Brunner. Comprender está entre la epistemología y la ontología, entre el conocimiento y la pasión. Eso es comprender.
Es un discurso muy refinado, pero ese es el objetivo que perseguimos. La ciudad educadora es una ciudad en la que las personas tienen muchísimas posibilidades de comprender. Porque ya hemos agotado el tiempo, creo que me he pasado 3 o 4 minutos, veo que me están riñendo aquí debajo, y solo algunos conceptos para concluir la mesa. Muchas gracias por haberos atendido tanto el tiempo y por haber aprovechado también el poco tiempo de que disponíais. Creo que hay querría citar a una filósofa que se llama Marina Garcés, que nos invita a pensar por qué tantos movimientos de reacción que ha habido en los últimos tiempos tienen como divisa la palabra stop, la palabra pararse, el slow movement, etc. ¿Por qué? Porque efectivamente la dificultad de hacer ciudadanos críticos, librepensadores, volvamos a ese concepto, que sean capaces de creer que pueden construir una utopía, es más difícil que antes. Y por lo tanto, como que aumenta la dificultad, recojo el espíritu de la mesa, aumenta la necesidad de tener ciudades educadoras, pero para que haya ciudades educadoras es necesario, como ha dicho el profesor del Pozo, que haya instituciones, personas, organismos, escuelas, todo el tejido social que adquiera el compromiso para estimular el pensamiento. Tenemos un gran déficit de pensamiento. Viva la utopía, viva el pensamiento. Muchas gracias. E viva il compromesso. Impatto. Non mi pare ci sia altra soluzione.